ricamente a la amada Iglesia del Señor en cualquier lugar del planeta. Allí en pantalla aparece el saludo que siempre anhelo y deseo para la Iglesia de Cristo. Shalom, amada familia en Cristo Jesús. Para mí es un gozo estar en este momento compartiendo con la Iglesia del Señor. El tema que hoy nos está ocupando es amar simplemente es amar. ¿Por qué este tema? Porque surge este tema. Hay una necesidad muy urgente, siempre ha existido, pero hay necesidad muy urgente de hablar de este tema, de que escuchemos de este tema, de que reflexionemos de este tema. Creo que a veces, por muchas razones, complicamos el tema del amor y el tema de amar. Amar simplemente es amar. Hay frases que he escuchado durante toda mi vida. Cuando alguien se siente frustrado en el tema del amor, en el matrimonio, la familia, las amistades, la convivencia social o la convivencia y la coinonía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Debajo aparece acá un pensamiento que surge a raíz de esta reflexión en mi vida personal. Te escuchas frases como el amor ya se acabó, el amor se terminó, ya no es posible continuar porque el amor ya no existe. Pero eso es una gran mentira del enemigo de nuestras almas, una gran mentira del enemigo de tu alma, que nos ha hecho creer, nos ha confundido en el principio que establece Dios para el amor. El pensamiento dice así: el amor no se acaba, el amor no se muere, al amor lo matamos nosotros. O sea, que somos absolutamente responsables de nuestra relación matrimonial. Somos absolutamente responsables de nuestra relación con nuestros hijos. Somos absolutamente responsables con la relación de nuestras amistades, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Somos absolutamente responsables de la relación también en la iglesia, con los pastores, los líderes, los hermanos en la fe. Somos responsables de trabajar en base a la acción de amar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el amor es más que un sentimiento. El amor en sí no es un sentimiento. El amor en sí no es emoción. El amor es la capacidad o la voluntad del hombre de actuar para no hacer actos de injusticia con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestra familia en general, con todas las relaciones que humanamente tengamos. Por tanto, el amor, a través de la voluntad del hombre, se ejercita y por consecuente llegamos hasta las emociones y tocamos las emociones
Pero las emociones no pueden ser el denominador común o la fuerza mayor. Porque si por las emociones no dice la Escritura, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Cuando habla del corazón en ese sentido, la Escritura está hablando de las emociones, ¿verdad? Pero también dice en otro lugar del corazón que necesitamos claramente, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí se está refiriendo a la vida física, a la sangre que bombea y envía a todo nuestro organismo, el corazón. ¿Por qué? Porque se ha dicho hasta el día de hoy que el corazón es el centro de las emociones. Por eso es que si nos guiamos por el estado emocional, por una determinada circunstancia que provoca que las emociones estén arriba o estén abajo, entonces nuestra vida se convierte literalmente en un sub y baja, y llega a convertirse en una desgracia, porque usted no dice, bueno, voy a trabajar porque tengo 100% el deseo de trabajar. O trabajar porque ejercita su voluntad, porque usted dice, tengo responsabilidades como padre de familia, como esposa, como hijo, y pues voy a trabajar. Y ahí usted ejercita la voluntad. Entonces la voluntad va dominando, y cuando la voluntad domina, pues por supuesto llega la parte emocional para poner pasión, para poner emociones, para poner gozo, alegría, y esa es la parte emocional. Por tanto, en el amor pasa lo mismo, en la relación entre un hombre y una mujer casado, entre la relación de los padres y los hijos pasa lo mismo, y en toda relación humana que tengamos. Quiere decir que el amor no se acaba, el amor no se muere, al amor lo matamos nosotros. Lo matamos con nuestros pensamientos, lo matamos con nuestras palabras, lo matamos con nuestras acciones, y después a veces es totalmente irreversible la acción de poder restaurar o poder levantar o poder permanecer en esa relación, porque fuimos responsables de matar al amor. De la única manera que no se mata el amor es con la acción permanente y la acción por la fe, creyendo en la palabra del Señor, la acción del vivir en un acto continuo de perdón, de reconocimiento. ¿Qué es perdonar? Perdonar es la acción de reconocer en nuestras acciones que no han sido la adecuada, y esa acción ha traído daños y queremos reparar ese daño, y es pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Si yo me arrepiento de lo que te dije, de lo que hice, perdóname. La persona afectada directamente pues tiene dos opciones en perdonar, decirle sí, te perdono. O sea, cuando tú dices a alguien te perdono, le está diciendo te libero de culpa, te libero de responsabilidad, ya estoy bien con lo que has hecho. Y esa acción es la que nos lleva a una vida llena de paz, una vida llena de control, una vida llena de caminar en luz, porque Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando pensamos en esta verdad que dijo el Maestro, el que me sigue no andará en tinieblas, la pregunta número 1 sería, ¿estaré siguiendo yo al Señor? Porque si lo estoy siguiendo, no andaré en tinieblas. Pero si estoy en tinieblas,
tengo que detenerme, tengo que reflexionar y decirle, Señor, necesito aprender a seguirte para no andar en tinieblas. Y acá podemos fundamentar lo que estamos hablando en la Escritura, porque, a ver, el mundo está lleno de pensamiento, vivimos en la era del pensamiento, donde todo el mundo piensa, donde todo el mundo tiene criterio, donde todo el mundo tiene opinión y donde todo el mundo tiene la libertad de expresar lo que piensa y lo habla y actúa. No hay ningún problema en eso está bien. Pero el punto es saber cómo usar esa libertad, cómo usar la libertad de pensamiento, de palabra y de acciones. Porque aunque yo sea libre para pensar, hablar y actuar, yo tengo que detenerme a pensar si lo que pienso y hablo y hago trae consecuencias buenas, trae acciones, o sea, causa y efecto, siembra y cosecha. Entonces no puedo pensar que si yo, porque soy libre, pienso libre, hablo en libertad y actúo en libertad y voy tumbando, rompiendo, haciendo, deshaciendo, creemos que eso es libertad y no. Estás haciendo un mal uso de la libertad. La libertad es el poder para pensar, hablar y actuar, pero para que esto traiga consecuencias buenas, o sea, resultados buenos, no para que traigan resultados malos. Entonces hay que detenerse como cristiano, detenerse como sociedad. Y puedo entender que los que no conocen a Dios y no hay pensamiento ninguno de Dios en sus mentes, sus corazones, solo lo detiene una desgracia, una catástrofe, una destrucción en su vida, en su camino, y tal vez eso le sirva para reflexionar, aunque a veces demasiado tarde. Pero sí, creo que si hay una oportunidad, la persona está en su derecho de levantarse y decir, me equivoqué, sí hice mal uso de la libertad que tenía. Entonces, creo que al final de esta historia tenemos que pensar en que la libertad tiene leyes. La libertad tiene leyes. Esas leyes regulan la libertad. Y eso no crea que la democracia es el invento del siglo. La democracia como sistema ideológico sea el paraíso, pero digamos que en democracia pues hay libertades y eso es bueno para la sociedad. Pero antes de que existiera todos los sistemas sociales, desde esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, antes de que existiera todo esto, existió, y digo existió, un gobierno teocrático y ese comenzó en el cielo, donde en el reino de los cielos están establecidos leyes y existía la libertad. Una libertad con ley que regulaba cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Satanás, junto a la tercera parte de los ángeles, quebraron la ley, las leyes establecidas en el reino de los cielos, y por esa razón fueron destituidos de la gloria de Dios. Ocurre lo mismo en la tierra. Los países que tienen democracia y son libres en el buen sentido de la palabra, o entre comillas, son libres, pero en esa libertad existen leyes
Y si yo quiebro esas leyes, mi libertad se termina. Entonces, eso es a lo que yo llamo reflexión al cuerpo de Cristo. Que no nos descuidemos, porque el propio Pablo dice, no tomemos nuestra libertad en Cristo como pretexto para el libertinaje. O sea, yo soy libre, pero mi libertad no puede convertirse en un pretexto para yo hacer lo que a mí me pegue la gana, como a mí me parece. Por eso digo que vivimos una época del pensamiento donde la gente dice, es como yo soy así es como yo pienso, es mi criterio, y entre comillas eso es respetable. Pero hay una línea, que cuando traspasamos esa línea, tu pensamiento, tu criterio, tu opinión, tu manera de pensar y de actuar, quiebra tu libertad, porque traspasaste esa línea de libertad y de la ley en medio de la libertad. Por eso es que es importante ir a la Escritura, y Pablo, hablando en el capítulo 13 de 1 Corintios, del versículo 1 al 13, vamos a estar leyendo algunos versículos donde la Escritura nos enseña enfáticamente acerca de este maravilloso sentimiento, de esta maravillosa expresión del alma, esta maravillosa expresión de la voluntad del hombre con la cual Dios lo creó. Y es el amor. Cuando la Escritura nos dice en el primer versículo de 1 Corintios 13, versículo 1, dice la Escritura, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está más claro, más claro en el agua. Todo lo que dijimos anteriormente tiene que ver con esto. O sea, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Después, más adelante, la Biblia define este amor. Y a este amor hay que ponerle un apellido. Sí, porque el amor es el nombre, pero el apellido es amor ágape. Existen varias expresiones de amor: amor filial, amor ero, amor sensual, amor ágape. Entonces, definitivamente entre el ero y el sensual, entre mujer y hombre casado, el amor entre padres e hijos es el filial, y bueno, el amor ágape es la fuente única, capaz, sobrenatural, poderosa, de poder sustentarnos y fundamentar y retroalimentar el amor filial, el ero y el sensual, porque estos son a nivel de las emociones, pero a nivel de la voluntad, no, porque a nivel de la voluntad opera el conocimiento pleno de la palabra que nos dice, y eso no tiene que ver nada en lo absoluto con emociones. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, rotundamente dijo, no mentirás, no robarás, no adulterarás. Eso simplemente es un no tiene que ver si yo es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que me parece. No tiene que ver absolutamente con si me siento bien o me siento mal, o si emocionalmente debe ser o no debe ser. No, es no adulterarás, no mentirás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes que tiene tu prójimo.
es no y no y no. Y si eso no lo puedes comprender a nivel de la voluntad, y por supuesto, somos seres emocionales y no podemos aislar la emoción, separarla, ocultarla y fríamente, como decimos, hay cosas que hay que actuar fríamente. Fríamente se está refiriendo que no pueden intervenir las emociones, ¿verdad? O sea, ahí está hablando, tenemos que actuar en la voluntad, no a través de las emociones. La voluntad ejercitada, la voluntad ejercitada necesita primero conocimiento, información, qué hacer, qué no hacer. Y una vez que la voluntad se ejercita, la voluntad toma dominio, la voluntad toma control de las emociones. Y claramente vemos que sí, que somos seres emocionales, y cuando la verdad triunfa, cuando vemos el milagro de la sanidad, de la restauración de la familia, cuando vemos el perdón entre personas y familias y amigos, es maravilloso como entonces lo que fue voluntad, lo que fue ejercicio de la acción, de la palabra, del conocimiento, de la información, entonces vemos cómo desbordan emociones, el llanto, el quebranto, la alegría, el gozo, y uno llora de alegría. Qué bueno cuando se mezcla la buena voluntad, por supuesto, y que llega a ser buena las emociones, o las emociones que provocan los buenos actos según la buena voluntad del hombre. Y entonces, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Al final llegamos a una conclusión que de qué nos sirve que nosotros tengamos dones espirituales o hablemos en lenguas. En ningún momento Pablo está diciendo que no lo hagamos. Allí llegaremos en un momento. Pero está diciendo, si yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Vamos al siguiente versículo en las escrituras. Dice acá la escritura en 1 Corintios 13, versículo: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso, en medio de las crisis, en medio de los fenómenos naturales que traen desgracias humanas, vemos cómo los seres humanos reaccionamos y le llamamos humanismo. El humanismo trabaja a nivel de las emociones, en el momento, pero el amor ágape de Dios, no. El amor ágape de Dios trabaja en todo tiempo, en tiempo de paz, en tiempo de guerra, en tiempo de paz y en tiempo de eventos que producen desgracias humanas. El amor nunca, nunca deja de ser. El humanismo tiene límites. Cuando pasa la euforia emocional, ya uno va dejando atrás esa situación y se deja de hablar de tal hecho. Es como cuando ocurrió lo lamentable en Haití, el mundo se movió, pero ya de eso no se habla. Y así ocurre en todas las eventos que producen de alguna manera desgracia humana y que conmueve las emociones del humanismo como filosofía. Pero como filosofía está lejos de Dios, porque el humanismo enseña que el hombre puede ser bueno y que no necesita a Dios. O sea que definitivamente el hombre puede hacer obras buenas sin la necesidad de Dios. Entonces llegamos a esa conclusión que
Si no tengo amor, nada soy. Acuérdense que amor es el nombre y el apellido es ágape. No es cualquier amor, no es simplemente un tipo de amor, es el amor ágape, es el amor intrínseco que nace del corazón del mismo Dios. Seguimos el otro versículo de la Escritura, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo de 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso es la práctica de los que donan recursos para ayudar a ciertas fundaciones y bueno, practican de alguna manera el acto de caridad de ayudar a personas más necesitadas. Y nadie puede juzgar esto. Muchos lo están haciendo genuinamente y es bueno, ¿verdad? Pero quiere decir que si yo hago todo esto y reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregases mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Quiere decir que una persona, usted o yo, podemos ser muy filántropo, o sea, practicar la filantropía y ser un humanista al 100%, y dice la Escritura que si no tengo amor, todo lo mencionado anteriormente, de nada me sirve. O sea que hay una estrecha relación entre la voluntad, en este caso, la parte afectiva, las emociones, o sea, el alma como tal, o sea, porque somos un espíritu dentro de un cuerpo y que ese espíritu dentro de un cuerpo, Dios le llamó y fue el hombre un alma viviente. Entonces, no podemos separar una de la otra. O sea, intrínsecamente están juntas, pero tenemos que aprender que en el espíritu, allí dice la Escritura que a la verdad el espíritu está dispuesto. Esto lo podríamos traducir: la voluntad de hacer algo está dispuesta, más la carne, o sea, más las emociones, o sea, el alma, dice, es débil. Por eso es que necesitamos conocimiento, información de qué hacer y de qué no hacer. Por eso el ejercicio de la fe es importante. Pablo le dice al joven Timoteo: ejercítate en la fe, ¿verdad? El ejercicio de la fe es tener conocimiento, pero el conocimiento necesita revelación, y la revelación dentro de nosotros necesita luego convertirse en acción. Amén. Entonces, allí vemos que es importante la información, el conocimiento, la revelación y la acción. 1 Corintios 13, versículo 4. Ya que comenzamos a definir cuál es el actuar, el accionar del amor ágape de Dios. Y que ese amor ágape no lo tienen los que no son hijos de Dios.
No lo tienen los que no tienen al Espíritu Santo de Dios. No lo tienen los que no han nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo y tener al Espíritu Santo de Dios como sello de adopción, que este sello dice que somos hijos y que en nosotros el Espíritu clama al Padre, le dice Abba Padre, solamente es para los que han recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Qué significa eso? Que el resto de las personas que no hayan recibido a Cristo no son templos del Espíritu Santo de Dios, no son sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, no pueden experimentar, recibir este amor ágape del cual estamos hablando. Claro, entonces, ¿cómo actúan las gentes que no tienen a Cristo? ¿Cómo actúan las personas que no son templo del Espíritu Santo de Dios? Bueno, pues el humanismo como tal, como filosofía, digamos que les ayuda a practicar ciertos valores que le han enseñado en su familia y ayudan y hacen gestos de caridad a muchas personas necesitadas. Pero esto, el humanismo, tiene límite. Y el límite es que cuando esas mismas personas que has ayudado y que has hecho acto de caridad con ellos, te hacen algo y te hieren o te ofenden, ese humanismo no tiene la capacidad, el potencial de no odiar a esa persona que te ha hecho daño y que vas a decir cuánto favor le hice y mira cómo me paga. Entonces el humanismo tiene límite, el amor ágape de Dios no tiene límite. El amor ágape de Dios es sacrificial, el amor ágape de Dios te capacita para inclusive ir hasta el martirio, el dolor, el sufrimiento, para decir las palabras que Cristo dijo en el Calvario. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso es amor ágape, eso no es humanismo. Entonces, es también las mismas palabras que dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado por decirle frente a la cara de los que estaban en contra de la doctrina del cristianismo en el principio del ministerio de los apóstoles. Entonces les fue apedreado y él supo también, lleno del Espíritu Santo, actuar en amor ágape y decirle al Padre las mismas palabras que Cristo dijese en la cruz. Él dijo, Padre, no le tenga en cuenta estos pecados. ¿Por qué? Porque el humanismo llega hasta la caridad, pero no llega hasta amar, hasta el sacrificio, hasta la entrega plena y total por tu prójimo, por tu semejante. El amor ágape de Dios sí trasciende al humanismo como filosofía y trabaja sobre la voluntad del hombre, afectando naturalmente las emociones, trayendo alegría y quebranto cuando vemos que podemos ayudar a gente y con un objetivo, sin recibir, pensando sin recibir nada a cambio. 1 Corintios 13, versículo 4 dice, el amor, y hago el énfasis, el amor ágape. El amor ágape de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es algo envanecido o qué es algo vano? O sea, es algo que parece una cosa, pero es otra. O sea, está vacío por dentro. 1 Corintios 13:5 dice la Escritura que el amor no hace nada indebido. Quiere decir que podemos estar diciéndole a alguien, no era mi intención golpearte, no era mi intención ofenderte, no era mi intención hacerte daño. Pero es impresionante
qué bueno que no era tu intención. Si llega a ser con toda intención, entonces las consecuencias serían mayores. Entonces, el amor no hace nada indebido. El amor ágape de Dios dice, no busca lo suyo. Quiere decir que cuando uno está lleno de este amor y lo pone en práctica, en acción, más allá de las emociones, sino llegando a afectar las emociones, ese amor ágape nos lleva a esa verdad, que ese amor dice yo, para mí mi bebida y mi comida es que tú seas sanado, que tú seas restaurado. Mi bebida y mi comida, o sea, mi pago es que Dios te levante, que Dios te restaure, que Dios haga de ti un hombre y una mujer que pueda ser útil en las manos de Dios y útil para tu familia, para la iglesia y para la sociedad. El amor no se irrita. O sea, el amor no se irrita. Por naturaleza, todos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, dice que se enojó, pero el enojo de Cristo no es comparable con el nuestro. El enojo de Cristo era un enojo santo. Dice, se enojó y miró las mesas, hizo todo lo que hizo en el templo y dijo, ustedes han convertido en la casa de Dios en cueva de ladrones, porque mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Y ese enojo es santo. Estoy hablando del enojo, de que el enojo es producto de acciones que nos hacen, o el enojo provoca enojo en alguien si haces acciones que provoquen el enojo en otra persona. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Creo que la reacción es humana, digamos, es válida, pero lo que no es bueno es, dice la Escritura, es tomar venganza con nuestras manos y tomar venganza, porque en la ira del hombre, dice la Escritura, no obra la justicia de Dios. Por tanto, dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice 1 Corintios 13:5, no hace nada indebido. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Te he escuchado a veces frases como gente decir, no, yo no soy rencoroso. Si no tienes este amor, créeme que habrás pasado por muchas cosas que no te han provocado rencor o guardar odio a algo o a alguien. Pero habrá algo en un momento de tu vida que te llevará a ese punto. Y si no tienes el amor ágape del Señor, vas a ser alguien rencoroso. Vamos gloria al Señor. Vamos a repetir el 5 cuando el capítulo, versículo 5 del 13, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:6 dice, no se goza de la injusticia. O sea, el amor ágape del Señor no se goza de la injusticia. Por tanto, no hay que ser o no hay que pertenecer a alguna organización o institución para defender la justicia. Si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, si eres un discípulo de Cristo, estás en toda la autoridad y la capacidad de defender la justicia desde la justicia de Dios. Dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. En 1 Corintios 13, versículo 7, dice que este amor del que estamos hablando, que es amor ágape, todo lo sufre. Es una capacidad solamente de Dios y que si
es de Dios y tenemos este amor, definitivamente actuaremos como Jesús, actuaremos como Esteban, actuaremos como los 12 apóstoles, que fue hasta el martirio por causa del reino de los cielos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice en el 8, el amor nunca deja de ser. Es el mismo siempre. Este acto de voluntad de amar es el mismo siempre. No cambia. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este versículo puede decirte, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, acuerdo, comenzamos hablando acerca de si hablaras lenguas humanas o angélicas, ¿verdad? Y no tienes amor, de nada te sirve. Y acá estamos hablando ahora de las profecías, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso significa que el día que Cristo venga a buscar su iglesia y que los muertos en Cristo resuciten, hasta ese día será necesario el hablar en lenguas, el profetizar y que a través de una profecía Dios traiga una palabra de ciencia, de sabiduría para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso va a terminar el día del rapto de la iglesia, el día en que los muertos en Cristo resuciten primero. Y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados y llevados al tercer cielo con el Señor para siempre. Definitivamente, este amor es para aquí, en la tierra, usarlo acá en la tierra, junto a los dones espirituales, junto a los ministerios, oficios que hemos recibido. Por eso que Pablo está haciendo esta observación a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia que en el primer capítulo Pablo habla acerca de y reconoce que ellos habían sido bendecidos y habían sido enriquecidos en todo y que ningún don en Cristo había faltado. Y que lo que llamaba la atención es que se había enterado por los de Cloé que había división entre ellos. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefa, ¿verdad? Yo soy de Apolo. Pero al final Pablo dice quién es Apolo, quién es Cefa, ¿verdad? ¿Quién es Pablo? Simplemente somos colaboradores con Cristo Jesús. Hoy en día la iglesia no diría soy de Pablo, soy de Cefa o Apolo. Hoy la iglesia dice soy evangélico pentecostal, soy evangélico bautista, metodista, luterano, qué sé yo, alrededor de casi 300 denominaciones o nombres denominacionales, que es impresionante, ¿no? Entonces, a veces la pasión por una denominación es tan grande, tan grande, tan grande, que es más grande que la pasión por el propio Cristo y es más grande que la pasión por las almas o por los hermanos en Cristo de otros movimientos, de otros concilios. Creo que los movimientos o concilios son medios que Dios ha usado para llegar a un fin, alcanzar las almas para el reino de los cielos, pero la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo como tal, es más que un nombre denominacional, es más que 4 paredes donde nos congregamos. La iglesia de Cristo es todo aquel creyente que ha recibido a Cristo, es templo del Espíritu Santo, ha nacido de nuevo y que tiene vida eterna y que está esperando el rapto de la iglesia, está esperando la resurrección de entre los muertos. Esa es la iglesia de Cristo. Y
Vamos a otro versículo de la Escritura. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Se da cuenta que lo que es misterio, que lo que es oculto pertenece a Dios y que lo que es revelado pertenece a los hombres? O sea, por eso Pablo está diciendo, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? O sea, no lo sabemos todo, porque no somos dioses, no somos Dios. El único que lo sabe todo es Dios mismo. Pero es imposible, en términos humanos, de que nosotros lo sepamos todo. Por eso es que Pablo está diciendo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Más, versículo 10, cuando venga lo perfecto, está hablando después del rapto de la iglesia, la boda del Cordero, el reinado milenial de Cristo, el juicio del gran trono blanco, y luego, por la fe, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. O sea, en ese momento, dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es en parte? ¿Qué es en parte? Esto que vemos, esto que hacemos, esto que es visible, esto que se nos es revelado. Por eso es que esto que hacemos acá tiene que ver con la eternidad, tiene que ver al final de todo con la eternidad. Por eso tenemos que entender que estas tres cosas no se pueden separar. Hay tres cosas que son las que permanecen ahora: la fe, la esperanza y el amor. Dice que el amor es el mayor de ellos y que el amor va a permanecer para siempre. La fe y la esperanza, el día que Cristo venga, ya no vamos a necesitarla. Pero permanecerá el amor con nosotros. El amor ágape de Dios para siempre, el amor eterno de Dios con nosotros para siempre. Y vamos a otro versículo de la Escritura, 1 Corintios 13, 11. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es obvio lo que está enseñando Pablo. Necesitamos llegar a la madurez espiritual. Que si bien la fe y la esperanza y el amor son las que permanecen ahora, el mayor de ellos tres es el amor. Porque la fe y la esperanza tienen que ver con los ministerios recibidos, los dones recibidos y el ejercicio de la fe para estos dones y estos ministerios, y que estamos fundamentados en la esperanza de la venida de Cristo, de la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Y eso es una fe que tiene la esperanza de que pronto nos vamos con el Señor. Pero en la práctica no podemos separar estas cosas del amor. Tenemos que hacer todo lo otro, o sea, ejercer ministerio, ejercer los dones del Espíritu Santo, operar en ellos y mantener la fe y la esperanza. Pero, ¿de qué nos sirve todo esto si no tenemos amor? Por tanto, vayamos a otro versículo de las Escrituras. 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, dice oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea que se nos mostrará, se nos revelará literalmente como Dios nos veía. Como Dios nos veía. Creemos a veces que
que sabemos todo de nosotros. Y realmente no. Quien nos conoce de verdad es Dios mismo. Vamos a otro versículo de la Escritura. Gloria al Señor. Dice la Escritura en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, ahora, la esperanza y el amor. Estos tres, o sea, están juntos. No podemos separarlos. Ahora están juntos. Pero estando juntos, Pablo especifica, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso, la fe no es un sentimiento. Y la esperanza es más que un simple sentimiento. Es una fe que nos produce una esperanza sólida, absoluta, en el Dios de pactos. Fe que produce una esperanza en el amor, en el poder, en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene por su iglesia y que viene a levantar de entre los muertos, a resucitar a aquellos que duermen, aquellos que están dormidos, esperando la esperanza bienaventurada del rapto de la iglesia. Estos tres están juntos, pero el mayor de ellos es el amor. Y último versículo, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el fin de este sermón. Aleluya. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerda el tema que nos ocupó al principio. Amar simplemente es amar. El amor no se acaba, no se muere. Al amor lo matamos nosotros. Dios los bendiga rica y abundantemente. El shalom de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas. Maranata, recuerden, Cristo viene pronto.